Bien, vamos a ver la segunda parte del tema de diagrama de fases sólido-líquido, el cual, bueno, pues básicamente está asociado a, a los ejercicios del texto. Bien, entonces pues, es una variedad de ejercicios que se pueden trabajar para este tema. Tenemos que, bueno, vamos a ver el problema. Problema 1, dice, básicamente nos dan datos para esquematizar un diagrama de fases que tiene un compuesto congruente. Bien, entonces, aquí me dicen que tengo el compuesto metiléter, que va a ser el compuesto A. Tengo el diborano, va a ser el compuesto B. Y tengo un compuesto, debemos de tener un compuesto congruente, que me dice que dónde se forma. No me lo dicen, creo, pero vamos a asumir que es una relación 1 a 1. ¿Sí? Y bien, si la relación es 1 a 1, pues lo vamos a tener en un diagrama de fases de fracciones molares. Vamos a tener un compuesto congruente en un 50%. Y vamos a ver qué datos nos proporcionan. Para el metil éter, me dice que tiene un punto de fusión de 131 Kelvin. Aquí lo anotamos, 131 Kelvin. Y me dice que el diborano tiene un punto de fusión de 110 Kelvin. Aquí anotado. Y también me dice que tenemos dos eutécticos. Vamos a denotarlo. Un eutéctico a un 25% de B a 123 Kelvin. Entonces, si está el diagrama de fases respecto a B, entonces 25% de B y con un punto eutéctico de 123. Lo noto. Y por otro lado, también me dice que tengo otro eutéctico, 90% de B a 104 Kelvin. Anoto 90% de B y anoto 104 Kelvin. Y también me está diciendo que tengo un compuesto que funde congruentemente a 133 Kelvin. Entonces, tenemos a 50%. Este compuesto de función congruente funde a 133 Kelvin. Y bueno, ya lo único que corresponde es trazar líneas conocidas. Entonces, si tengo un compuesto congruente, yo debo trazar una línea vertical para indicar que es un compuesto congruente. Y tengo, entonces, en clase pasada se platicó que un compuesto congruente, si tenemos un compuesto congruente, eso parte del diagrama de fases inicial, digamos, en dos diagramas de fases. Por lo tanto, tengo, igual como menciona aquí el problema, tengo dos técnicos ya anotados, sus puntos. Por lo tanto, un punto técnico, pues necesito trazar líneas horizontales para indicar que tengo mi temperatura eufectica ya marcada. Ya solamente faltaría anotar las zonas de cristalización. Entonces lo que hago junto, la temperatura de fusión con la temperatura eufectica. Tengo un punto de fusión congruente, entonces lo junto con mi temperatura de cristalización, pues digo, la curva de cristalización junto a los puntos de fusión con los puntos eufecticos, básicamente hago lo mismo. Y faltaría, pues, básicamente, denotar la zona de cristalización.
Entonces, cerca de la composición rica en A, pues, ¿en qué es lo que va a cristalizar? Va a cristalizar cristales de A. Cerca de la región rica en B, pues lo que va a cristalizar pues, es B, en un fundido. Y recordando que en medio tengo un compuesto intermedio, AB, por lo que va a cristalizar en esta región es AB. También lo tenemos en este lado. Es mi zona de cristalización. Está denotado la región en que solamente va a haber cristalización y el compuesto de fusión congruente. Generalmente, pues alrededor de esa misma fusión congruente. Y ya en la parte inferior, pues lo que faltaría de anotar sería las regiones en que cristaliza todo. De un lado vamos a tener una mezcla de cristales del compuesto congruente AB y el compuesto A. Y del lado opuesto vamos a tener el mismo compuesto congruente AB, pero ahora en una mezcla heterogénea de cristales de B. Entonces, pues esa sería la solución de este problema. Hacer este esquema de clasificación del diagrama de fase. Bien, continuamos. Bien, tengo otro diagrama de fases. Se me pide esquematizar un diagrama de fases que ahora presenta la particularidad de un domo de imisibilidad en estado líquido. Presenta un punto eutéctico y presenta imisibilidad en el estado sólido, o sea, que es una zona de dos sólidos heterogéneos. Y bueno, me dan una variedad de datos. Vamos a verlo ya resumidos en la siguiente diapositiva. Este es un diagrama de fases compuesto por metano y tetafluorocarbono. Entonces tenemos los puntos de fusión del metano, tetafluorocarbono, que es el que se han anotado. Es un diagrama de fases en función de tetafluorocarbono, ¿sí? Tiene su punto de fusión de tetafluorocarbono, que aquí está anotado del lado derecho, 89 Kelvin y 91 Kelvin para el metano. Si se fijan, pues son temperaturas muy bajas porque son gases. Entonces hay que bajar la temperatura para poderlos solidificar. Se me menciona que existe un domo de imisibilidad. Me da las características del domo de imisibilidad, el cual tiene un punto de consolución o consolución de 94 Kelvin y 0.4 de tetafluorocarbono. Está anotado. Y también me dice que 86 Kelvin en el texto tengo los extremos de las fases L1 y L2. Acuérdense, un domo de imisibilidad. L1 y L2. Aquí están en punto 1 y punto 8. Y también se menciona que tengo un punto eutéctico con su temperatura eutéctica de 84 Kelvin y una composición de 0.88. Por ahí también vemos que, bueno, pues es un diagrama de fases algo complejo, pero podemos ver que tenemos una curva de imisibilidad y denotada, la cual coincide con la temperatura eutéctica por extensión. Este punto eutéctico lo conjuntamos con mi temperatura de fusión. Y aquí también tengo otra conjunción
de región de cristalización. La región de cristalización, bueno, son las fáciles de identificar. Estoy cerca de la fase rica en metano, lo que cristaliza el metano. Estoy cerca de mi fase rica en tetrafluorocarbono, lo que cristaliza es el tetrafluorocarbono. Y la fase intermedia, la que nos han comentado, que es básicamente invisible. Las zonas líquidas. Entonces vamos a tener una separación de fases líquido-líquido, en la cual, como ya sabemos, una cantidad de líquido 1 debe ser rico en metano y el líquido 2 debe ser rico en tetrafluorocarbono. Y también se nos menciona que a bajas temperaturas, pues básicamente tenemos fases invisibles, o sea, una mezcla heterogénea de fases sólidas, tanto del metano y del tetrafluorocarbono. Y bueno, básicamente ese es el diagrama de fases que se nos ha pedido. Bueno, esas altas temperaturas, pues es una forma fases líquidas visibles. Y bueno, esa es la respuesta a este problema. Vamos a ver el siguiente problema. Bien, en este problema, pues nos dan el diagrama de fases, el anterior, que nos dice, bueno, el diagrama de fases anterior, tanto del fluorocarbono y del metano, que nos pide esquematizar curvas de enfriamiento a diferentes composiciones. Entonces tenemos la primera composición que se nos pide, es pues al 10%, aquí en nuestra colina roja, sería la composición A. Y pues bueno, si vemos en el diagrama de fases, pues es un punto que pasa precisamente única y exclusivamente por la temperatura, por este punto eutectico, o de separación de fase líquido-líquido, sólido y sólido-líquido. Entonces, si solamente hay un punto, pues básicamente lo que vamos a observar, o debemos de observar, es una sola inflexión. Y de notar, es el único punto que vale la pena, que se debería estar observando, y a veces que la fase líquida se ha cristalizado, bueno, pues ya debería de seguir bajando la temperatura. Si se realiza un cambio de composición con, vamos a decir, punto 30, sería lo marcado aquí en el punto A. Entonces, si tenemos 30% de tetrafluorocarbono y 70% de metano, debería estar observando un incremento y vamos a ver que deberíamos estar tocando un punto de transición de fases de la fase líquida a la fase de dos fases, a la región de dos fases, un domo de miscibilidad. Por lo tanto, deberíamos estar observando una pequeña inflexión. Y cuando pasamos esta transición de dos fases líquidas a dos fases sólidas, la liberación de energía es mucho más abrupta, por lo tanto estaríamos viendo una transición más fuerte. Y debería estar coincidiendo con el punto que está aproximadamente a 86 Kelvin. Bien. Para el punto 5, estamos observándolo aquí en el punto línea verde, el cual, bueno, pues es mitad, vemos que atraviesa los puntos irrelevantes, el punto de inflexión de la fase líquida a la separación de fases,
en inflexión pequeña, y cuando todo cristaliza, pues deberíamos estar observando un proceso de cristalización más relevante, de líquido líquido a sólido sólido. Y debe estar esa coincidencia que hemos mencionado de esta línea de separación. Aquí en el punto morado tal vez haya que hacer una pequeña corrección en la siguiente composición. 180, 80, vemos que pasa por esa transición, entonces aquí tal vez podríamos esperar una transición un poquito más relevante, habría que hacer esa pequeña corrección, y llega hasta una segunda composición eutectica. Entonces probablemente estamos observando este tipo de transiciones líquido-líquido a sólido-sólido y luego está sólido-sólido bien separado. Este diagrama es algo complejo. Y por último, con 95% de composición de tetafluorocarbono, el último solamente, tenemos un punto de cristalización y un punto de transición eutectica, que están denotados, una pequeña inflexión y un evento más importante denotado como una escalera o transición. Son básicamente los dos tipos de puntos que podemos marcar. Entonces, en estos ejercicios de curvas de enfriamiento, lo que hay que marcar son los puntos de inflexión y los puntos de transición eutectica o puntos de fusión, que son más relevantes. Los de eutectica o de fusión forman escalones. Eso sería lo esperado para una transición eutectica o una temperatura de fusión, proceso de fusión. Y para un proceso de cristalización, básicamente lo que vamos a estar observando son pequeñas transiciones para el proceso de cristalización, que pasa de fase líquida a fase con pequeñas cantidades de cristal. O también podríamos esperar algo similar cuando pasamos de fase líquida a dos fases. Sería cristalización cuando pasa de fase líquida a líquido más sólido. O cuando pasamos de fase líquida a dos líquidos. Son transiciones térmicas menores, pero sí observables. Entonces, eso es la parte que debemos de estar denotando en los ejercicios de curvas de enfriamiento. Bien, continuamos. Aquí tenemos un diagrama de fases. Hay varias preguntas. Este diagrama de fases, si se fijan, tiene un punto, un compuesto incongruente. ¿Por qué incongruente? Porque todas estas líneas verticales pues, son compuestos. Y esta línea vertical, cuando desaparece, forma la fase líquida, son compuestos congruentes. Pero cuando este compuesto, aquí formado, no pasa a una fase enteramente líquida, sino una fase con una cierta cantidad de cristales, en este caso de B, entonces el compuesto se descompuesto, se denomina un compuesto de fusión incongruente, y bueno, se debe identificar el punto peritéctico, que ya viste en clase. Entonces aquí primero me preguntan cuál es el punto eutectico. El punto eutectico pues debe estar aquí. Este sería el punto eutectico. Vamos a continuar. Aquí está, punto eutectico marcado. La temperatura de 200 centígrados, un poquito menos, 198 tal vez, y una composición eutectica de aproximadamente 0.26. Esa sería la primera respuesta. Vamos a ver qué otras preguntas hay. Nos piden esquematizar curvas de enfriamiento.
para los puntos A y B. Vamos a ver. Bien, entonces, la isopleta A o curva de enfriamiento de una composición constante, aquí lo tenemos, y si trazamos una línea vertical, lo que se observa es que pasa por los 1, 2, 3 puntos relevantes. El primer punto está asociado a la formación de pequeños cristales. Hemos dicho que son cristales de B. Bien, entonces, ¿qué otros puntos vemos? Vemos un segundo punto que pasa por este punto peritéctico, aquí mostrado, y al final de cuentas pasa por aquí la temperatura específica ya marcada. Por lo tanto, a la hora de trazar mi curva de enfriamiento, pues es lo que debo de notar. Debo de notar esta pequeña inflexión causada por la aparición de cristales de B, sufre una inflexión pequeña, inmediatamente encontramos que empezamos a atravesar una región de cristalización diferente. Vamos a marcarla. Aquí tenemos líquido. Más los cristales de este compuesto intermedio. No hemos dicho cuál es. Si se fijan, es una composición 67%, entonces es por cada mol de A hay 2 moles de B. Eso me da mi correlación .67. Es geometría simple. Por lo tanto, aquí tengo A, B2. Y bien, entonces lo que va a pasar es que va a empezar a aparecer cristales de AB2 en esta región. Entonces, tengo una segunda inflexión. Una vez que aparecen los cristales de compuesto 2, se siguen enfriando, y vamos a aparecer por un punto ya más relevante, que es la temperatura eutectica, que era un poquito abajo de 200 grados. En este punto vamos a pasar de fase líquida a fase completamente sólida. Se va a formar cristales de AB2, que faltaba por cristalizar, y se van a cristalizar cristales de A. Entonces, al hacer una transformación térmica pues, bastante importante, pues la retardación del enfriamiento es evidente, tarda tiempo, que está estable a esa temperatura de cristalización eutectica, y una vez que todo ha cristalizado, que ya todo ha hecho, pasado todo lo que remanente que estaba líquido pasa a sólido, pues bueno, entonces ya se seguiría enfriando. Pues aquí tenemos el escalón típico de una transición eutectica, y aquí tenemos las transiciones típicas. En este caso fue una cristalización, y en este segundo caso fue otra cristalización, que son inflexiones. Y bien, para el caso de la isopleta en el punto B, aquí lo tenemos marcado, vemos que pasa únicamente por 2 puntos importantes. En este caso, los puntos es la cristalización de B, marcada, y también pasa por la transición de líquido a
todo completamente cristales. Aquí debemos de anotar qué cristales se están formando. Bueno, si aquí ya todo es sólido, vemos, de acuerdo a este compuesto congruente, sería compuesto incongruente, perdón, AB2, más cristales de B. Entonces, esa sí es una temperatura importante que habrá que indicar con mayor énfasis. Yo creo que aquí es error de aquí del ejercicio. Entonces, tenemos que, habría que denotarlo como una temperatura eutectica. Por lo tanto, tenemos una pequeña inflexión en el punto superior, pero cuando pasamos de líquido a sólido, siempre debemos estar denotándonos una transición más importante, y luego ya después estaríamos viendo un enfriamiento y ya está todo enfriado, ya no hay más transiciones. Básicamente, en estas curvas de enfriamiento lo que hay que denotar son las transiciones, las temperaturas y el tipo de transición. Lo que vamos a estar viendo a este nivel con más común, pues son las transiciones eutécticas, contrastadas con las transiciones de cristalización, que es lo que hay que diferenciar principalmente. Vamos a ver otro ejercicio. Aquí nos hablan de solubilidades de un sólido en otro. Entonces tenemos un diagrama de fases. ¿De qué es? De estaño respecto a la plata. Entonces es un sistema estaño-plata. Bien, entonces, ¿qué vamos a reconocer? El diagrama de fases primero, antes de continuar, tenemos siempre estas temperaturas, pues fase líquida. Y otra cosa vemos la aparición de un compuesto intermedio. Esta línea vertical me lo indica. Y vemos que es un compuesto intermedio incongruente porque no hay la transición de sólido a líquido directa, sino tiene que pasar por una región con parte líquida y parte sólida. Ahorita vamos a ver qué parte es sólida. Estaríamos hablando. Y también tenemos una temperatura eutéctica que hay que marcar. Vamos a ver un poquito de las fases en la siguiente diapositiva. Bien, ya habíamos dicho que tenemos la fase líquida. Bueno, entonces también hemos comentado que tenemos una fase, un compuesto intermedio. Este compuesto intermedio está localizado aprox en 75. ¿Qué sería 75? 75 indica una relación 3:1. 65% de plata es a 25%. Aquí anotarlo, plata, es comparado con el estaño. Por relación simple,
Si todo digamos entre 25, digamos, eso es igual a una correlación 3:1. Por lo tanto, indica que es plata 3, estaño 1. Y marcar. Este es mi compuesto de fusión incongruente. Y ya vemos que tiene una temperatura de fusión incongruente aquí marcada. Ahorita vemos cuál es. Ahorita vamos a preocuparnos por las zonas de cristalización consistente. Bien, entonces, aquí tengo mi punto de fusión incongruente. Vamos a marcarlo para tratar de identificar fácil. ¿Verdad? Que aquí tenemos una línea, que no está todavía. Aquí tenemos otra línea. Bien, entonces, siempre a bajas temperaturas, pues lo que típico que vamos a encontrar son fases separadas, a menos que se nos diga lo contrario. Entonces, a bajas temperaturas, el estaño forma una mezcla heterogénea de sólidos con ese compuesto intermediario, que vamos a llamar, que sería cianuro de plata, no sé, realmente se le menciona como plata 3 estaño 1, como un compuesto existente con su propia estructura sólida cristalina, diferente al estaño y diferente a la de la plata. Por lo tanto, es un compuesto per se. Bien, entonces, ¿qué otra región fácil de encontrar? Veamos, esta región de cristalización es fácil de encontrar, está en la zona rica de estaño. Por lo tanto, aquí lo que debe prevalecer es la cristalización del estaño. También vemos, si aquí tenemos el compuesto intermediario, ¿no? Ese, toda esta región va a cristalizar, a través de este color, a transformar. Toda esta región, lo que va a suceder es que el compuesto intermedio incongruente va a cristalizar. Y va a estar en equilibrio con un fundido de fase líquida. Muy bien, en clase pasada vimos que también es posible la existencia de soluciones sólidas, en las cuales, en este caso en particular, la plata tiene la capacidad de disolver pequeñas proporciones de estaño en su estructura cristalina. Y de acuerdo a este diagrama de fases, todo esto ocurre en toda esta región. En toda esta región tenemos plata sólida que disuelve. En este caso lo que está disolviendo es este compuesto intermediario, porque el estaño realmente está muy lejos. Lo que está disolviendo, lo que está cerca es aquí, es este compuesto. Es una solución sólida de plata con pequeñas cantidades del compuesto plata 3 estaño 1.
Y si eso sucede, pues lo que debemos ya marcar es esta zona líquida de cristalización, lo cual, ¿qué lo va a cristalizar? Pues va a cristalizar la plata. Entonces lo que va a cristalizar es lo que tenemos aquí a la derecha, es la solución sólida, porque sabíamos que cristaliza. Esto es un diagrama de fases que también con cierto grado de complejidad. Esto es lo esperable que cristalice. Y aquí vamos a denotar una última región de solución sólida. Aquí lo estoy marcando en amarillo. Esta es una región donde el compuesto plata 3 estaño disuelve a la plata. Es un diagrama complejo, así que, bueno, pues a la hora de usarlo se va a poner más sencillo, pero eso es lo que aquí marca en el texto. Entonces, este es compuesto, bueno, pues es un compuesto de un compuesto disuelve el otro. Eso es lo que había mencionado, ¿no? Entonces, pues bien, ese es parte del problema, pero aún no terminamos. Lo que hemos hecho es identificar las fases, las regiones de cristalización, regiones de fases heterogéneas, regiones de fase de solución sólida. ¿Cómo podemos saber si diferenciar entre solución sólida y fase heterogénea? Bueno, generalmente las fases heterogéneas o separadas, digo, fases sólidas que no se mezclan, que no hay solución sólida, aparecen como rectángulos. Fíjate, es un truquito, si es como un rectángulo, lo más seguro es que son fases sólidas heterogéneas. Pero si en vez de aparecer como un triángulo, aparece como que no es un triángulo, sino que pues, tiene estas formas curiositas. Eso es un indicativo que hay una disolución sólida en este tipo de diagrama. ¿Se fijan? Pues, si no es un rectángulo, lo más probable es que sea una solución sólida. Y claro, si tiene esta forma de orejas, ya hemos explicado, las orejas de Pikachu, son las zonas de cristalización. Entonces, más o menos son trucos para identificar las regiones de cristalización o regiones de soluciones sólidas o regiones de mezcla heterogénea fase. Pero en este problema nos piden otras cosas, vamos a ver. Nos piden solubilidades a diferentes condiciones. Esta primera condición, que me dicen cuál es la solubilidad de la plata en estaño a 800 grados. Cuando le notamos 800 grados, habíamos dicho que a altas temperaturas es líquido. Por lo tanto, si se fijan, estamos en porcentaje de plata. Eso quiere decir que a medida que nos vamos moviendo hacia la derecha, si tenemos del lado izquierdo, tenemos 100% de estaño y tenemos 0% de plata. Voy a cambiar el color. De plata. A medida que vamos yéndonos hacia la derecha, estamos incrementando la cantidad de plata. Entonces, si nos piden solubilidad de 800 grados, pues marcamos esa temperatura y vemos que el punto de cristalización es aquí. ¿Qué composición es aquí? Pues en este punto C1, si se baja una línea vertical, vemos que es 76. ¿76 qué? 76% de plata. Eso quiere decir que en una composición del 76%,
De plata tenemos un 24% de estaño. Eso quiere decir que en una relación hasta 76% de plata se puede disolver en un 24% de estaño. Quiere decir que yo puedo tener, aquí es porcentaje en peso, en lo que hay que observar, yo puedo tener 76 gramos de plata disueltos en 24 gramos de estaño y tener una solución a 800 grados. Entonces, ese es el límite de solubilidad para la plata en estaño, dado por el diagrama de fase. Si yo añado más plata, ya el estaño ya no va a poder soportar esa plata y entonces va a empezar a cristalizar. Eso sería, vamos a decir, en esta dirección. Si seguimos añadiendo plata, pero hemos sobrepasado el límite de solubilidad, vamos a decir, si yo tengo 80 gramos de plata y 20 gramos de estaño, vamos a observar que pues voy a tener una solución líquida en esta condición. En este punto, voy a tener una solución líquida cuya composición es 76% de plata y 24% de estaño, y voy a tener una cristalización de un sólido de plata que forma una solución sólida con estaño. Las composiciones podrían estar saliendo del análisis de pues, pues análisis de de la regla de la palanca y de las cristalizaciones. Ahorita no lo vamos a hacer, pero se podrían obtener. Y dicho, aquí, a dicho de paso, si seguimos incrementando la cantidad de plata, vamos a decir que tenemos un 95% de plata y 5% de estaño, pues básicamente a 800 grados no voy a tener fase líquida, sino voy a tener una fase sólida. Este sería el punto que ahorita estoy marcando, ya 95% de plata. De plata sería 5% de estaño. Y en esas condiciones, pues básicamente es sólido. Y lo que va a suceder es que el estaño se va a disolver en la plata formando una solución sólida, donde el componente principal es la plata, que ha solubilizado en su estructura cristalina un 5% de estaño. Bien, vamos a ver otro punto en este diagrama de fases. Ok, aquí tenemos punto 2 y punto 3. Bien, el punto 2 que también nos pide, aquí voy a marcarlo. Es el punto que está a 860 grados. Y si observamos, vemos que podemos analizar de acuerdo a la regla palanca. Aquí, ¿qué tenemos? Recordaremos que aquí tenemos plata sólida, formando una solución sólida. Aquí tenemos líquido, plata, solución sólida. Y aquí seguimos teniendo plata, solución sólida. Recordar que la fase épsilon es la solución sólida de este compuesto, de la plata 3, estaño 1, disolviendo a la plata. Entonces, en el punto 3,
haciendo un análisis de la regla palanca, pues aquí tengo, tengo esta palanca marcada, es 5.83 centímetros, es relativo a la manera en que lo mida, ¿no? Y la palanca total que aquí tengo, la palanca azul, 6.65. Entonces, al final de cuentas, si hago este cálculo, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener esta composición, porque es la palanca opuesta. Haciendo este cálculo me da un valor de 87.7%. Entonces, lo que vamos a tener es que la solubilidad del compuesto 3,1 a 860 grados pues es 87.7%. Es bastante soluble. ¿Cuál es el otro punto? Punto 3, marcado, cuando ocurre a 300 grados. Pues aquí ya se está cambiando la solubilidad. Vemos de nuevo, la regla de la palanca. Tengo mi palanca opuesta, 5.7 centímetros. Tengo la palanca total, 3.65 centímetros. Me da un porcentaje de 85.7, un poco más bajo. Quiere decir que el compuesto 3,1 a 300 grados es un poquito menos soluble. Y esto, bueno, pues aquí nos da la regla de la palanca, que es bueno, parte de los usos que podemos hacer. Continuamos. Bien, tenemos ejercicios 5.1. Es un problema de esquematización, un diagrama de fases, el cual tiene una solución sólida no ideal. Aquí tenemos las condiciones que, bueno, vamos a verlas en la siguiente diapositiva. Bueno, este es un sistema de fluoruros de circonia y fluoruro de uranio. Bien, tenemos las condiciones, fluoruro de... Voy a borrar un poquito aquí los colores, ¿no? Para utilizar los que estoy aquí utilizando en el diagrama. El uranio tiene su temperatura de fusión, 1380, y el de fluoruro de circonia tiene su punto de fusión de 1085. Entonces me dicen que es una solución sólida no ideal. ¿Recordad? La clase pasada, cuando decíamos que teníamos una solución sólida ideal, si fue ideal, este sería un diagrama de la forma del ojito de gato. Este sería ideal. Y la medida de las soluciones sólidas pues, forman una depresión de la temperatura de fusión para indicar que son soluciones, bueno, pues no son del 100% atractivas, por lo tanto, generalmente la temperatura reflectoide, en este caso, es menor, tiende a bajar. Es un diagrama de solución sólida, indica que altas, como en todos casos, a altas temperaturas, la fase líquida, y a bajas temperaturas, pues tenemos, en este caso, solución sólida. Y al ser no ideal, podemos tener este diagrama tipo de orejitas, como habíamos hecho en varias ocasiones. Las orejitas de Pikachu se las podemos poner. Y aquí nos dan condiciones, después de que se pudo graficar. ¿Qué condiciones nos dicen? Bueno, pues me dicen que tengo equilibrio. No olvidar qué equilibrios tenemos. Hay que saberlo. Dentro
Vamos a tener el equilibrio líquido más solución sólida. En ambos casos. Bien, nos dan estos datos, me dicen que a 1173, voy a borrar aquí para respetar los colores iniciales, tenemos a 1173, tengo un equilibrio líquido más solución sólida con sus fronteras de punto 14 y punto 28, eso sería equivalente. Yo tengo punto 14, punto 28 con esta temperatura de 1173, entonces está la frontera del equilibrio sólido, el líquido, solución sólida, líquido. Y de igual modo indican que pues a 1123 también me dan mis fronteras de mi equilibrio líquido sólido, entonces me dicen que es punto 87, punto 90, bastante delgadito ese rango, aquí lo marco, 87.90 a esta temperatura de 1123. Podría anotar la de 1173. Y también me dice que tengo un punto de fusión mínima en el tectoide de 1000 a 1038 con la composición de punto 70. Tengo la composición de punto 70 y mi temperatura de fusión mínima para esta mezcla, en el punto en que yo puedo pasar el sólido al líquido en un solo paso, sin necesidad de pasar por el equilibrio líquido sólido. Ya con esos puntos, pues ya nomás es cuestión de trazar a ojo de buen cubero las líneas de frontera de fase. Yo en realidad esto lo tomé ya de un diagrama reportado, el diagrama reportado en este artículo. Entonces, bueno, por eso está bien bonita la gráfica. Pertenece a este sistema en particular, que el libro nos pide un diagrama esquematizado, y en vez de esquematizarlo, pues lo busqué ya el experimental reportado. Entonces, eso es como se debe de presentar un diagrama en fases sólido, solución sólida, líquido, no ideal. Bien, continuamos. El nuevo problema es el problema 3. Me dicen de nuevo indicar fases, curvas de enfriamiento. En varias composiciones, de hecho. 5 composiciones. Y pues vamos a primero identificar las fases en este compuesto. Las tenemos mostradas. Tenemos altas temperaturas, pues fase líquida. Si tenemos una línea vertical, pues corresponde a un compuesto intermedio. Vemos que este compuesto intermedio es incongruente porque no tiene un paso natural de sólido a líquido. Voy a denotarlo que es incongruente para no olvidar. Incongruente. Bien, entonces, ¿qué más? Hay que denotar las fases. Tenemos la fase, este es un diagrama con fracción de B, por lo tanto, al lado derecho tenemos 100% de B. Entonces, también recordar que si tenemos cuadrados, rectángulos, es una clara indicación que lo que está dentro es una fase heterogénea de sólidos.
como ya se ha mencionado. Entonces puede ser fácil identificar esta fase, esta región. Fase B sólida está en mezcla heterogénea con la fase AB, todo lo que está aquí adentro. De igual modo, del otro lado, tenemos de nuevo otro rectángulo, con indicación que tenemos una mezcla de fases heterogéneas. ¿Qué fases son? Bueno, habrá que ver cuáles son los extremos. Un extremo es A, por lo tanto aquí notamos el A. El otro extremo, pues habíamos dicho que era B, AB, AB2, dados en estequiometría. Y bueno, ya nomás nos queda identificar las fases de cristalización, las que están por encima. Entonces, estas las identificamos. Aquí tenemos cuál sería esta. Bueno, pues aquí tenemos A, por lo que va a cristalizar es A. Entonces, en toda esta región de cristalización, eso es lo que cristaliza. A. Del otro lado, pues, así como que por simpleza, vamos por otro lado rápidamente. ¿Qué es lo que va a cristalizar? Pues va a cristalizar B. Aquí tenemos B. Por lo tanto, B es lo que cristaliza. Notarlo, esta curva de cristalización. Y ya nomás nos quedaría esta zona intermedia, la cual, bueno, pues del lado derecho que tenemos el compuesto incongruente AB2. Del lado izquierdo que tenemos líquido. Por lo tanto, esta es la región de cristalización del compuesto AB2 dentro de una matriz líquida. Y bien, recordar que el punto F, este es un punto peritóxico. Este es peritéctico. El punto P es eutéctico. Y el punto G es punto de fusión incongruente. Y así vamos con eso, pues tenemos que este punto que estoy marcando es la temperatura de fusión del compuesto B. Y este otro último punto que estoy marcando es la temperatura de fusión del compuesto A puro. Que son puntos para poder esquematizar el diagrama de fases en función de esos parámetros. Digamos, bueno, estos son los grados de libertad y bueno, ya lo hemos visto, ya vamos a pasar cierto de ellos. Lo que nos pide realmente en este problema también, muy particularmente, son las curvas de cristalización. Entonces, para el punto 1, vemos que tiene una inflexión de cristalización y pasa por la temperatura técnica de menores temperaturas. Importante que ya presentamos un escalón. Esto debe estar repetido en estas tres composiciones. Aquí lo debo de denotar. El punto 2 pasa precisamente por el eutéctico.
Por lo tanto, no sufre ninguna cristalización y pasa de fase líquida a fase sólida en la temperatura eutectica. Punto 3, ya pasa por un punto, en este caso, un punto peritéctico. Está marcado el punto F, lo marcamos. Y ya con menor temperatura pasa por la temperatura eutectica ya marcada aquí en naranja. Punto 4. Cuando se enfría, pasa por una cristalización y pasa por otro punto de solidificación. Marcado. La región de descomposición del compuesto incongruente. Por lo tanto, aquí debemos de volver a anotar siempre y cuando estemos en esta región. Y en el compuesto 5, composición 5, observamos una pequeña cristalización a altas temperaturas. Y ya después de cristalizado, pues va a pasar por la región de solidificación total, por el punto de la temperatura peritéctica ya marcada aquí, y debe ser coincidente con la composición 4. Bien, esa sería la esquematización correcta de las curvas de enfriamiento en las composiciones mostradas. Continuamos. Este es el problema 5. Indicar fases, indicar compuestos y realizar un análisis con la regla palanca para una composición. Veamos qué diagrama de fase nos dan. Nos dan el diagrama de fase del silicio y del silicio calcio. Aquí debemos verlo. Diagrama de fase del calcio respecto al silicio. Observamos varias cosas. Vamos a ver en el siguiente diagrama, aquí ya lo tengo denotado, pero aquí observamos varias líneas verticales. Varias líneas verticales indican varios compuestos congruentes. Veamos. Están denotados. Tenemos que una aparición de compuestos congruentes. Tenemos el compuesto calcio 2 silicio, que tiene su temperatura de fusión congruente de 1314. Vamos aquí. Voy a denotar, es punto de fusión congruente. ¿En qué composición ocurre? Bueno, si es 2,1, pues eso tiene que ser, de acuerdo a nuestra estequiometría, punto 33. Porque estamos en fracción molar. ¿Qué otra cosa observamos? Observamos otros dos compuestos más. Tenemos el compuesto 1,1, el calcio silicio, que claro ocurre a 0,5. También tiene un punto de 1324, como pasa de sólido a líquido en un solo paso. Tenemos un punto de fusión congruente. Y ya, por último, tenemos un tercer compuesto congruente. Este ya más curiosito. Aquí indicado. Es el compuesto 1 de calcio, 2 de silicio. Que por estequiometría, pues este debería ser 0,67.
Tiene su punto de fusión, ahí está como que muy pegado con el vecino, pero es de un solo paso. Pasa de fase sólida a fase líquida, por lo tanto, es un punto de fusión curioso, pero sigue siendo, cae dentro de la definición de congruente. Y tenemos temperaturas auténticas, vamos a ver la siguiente. Bueno, vamos a ver los puntos de fusión de los compuestos puros, faltaría en este diagrama. Tenemos para el caso del calcio, tiene una temperatura de fusión, obvio, congruente, de 842 grados centígrados. Y para el caso del silicio puro, tiene un punto de fusión congruente de 1414 grados centígrados. Vamos a ver qué pasa con los eufécticos en este diagrama. Los eufécticos aquí están marcados. Tenemos este euféctico. Para el sistema, ¿cuál sistema? Es el sistema calcio. ¿Cuál era el otro lado? De alguna manera, pues el sistema de calcio 2 silicio. 300 grados y 0.056% de silicio. Tenemos un segundo euféctico para el sistema calcio 2 silicio, calcio silicio, tiene su propio euféctico. ¿Cuál está? Aquí marcado. A una composición de 0.4 de silicio y una temperatura euféctica de 1268. Y el tercer euféctico mostrado es para el sistema calcio silicio 2, silicio. Temperatura euféctica de 1030 grados y de 0.69. Se notarán que no se observa una temperatura euféctica entre el sistema 1 a 1, el sulfuro de calcio, y el sistema calcio silicio 2. No es observable, esto no hay que preocuparse, son cuestiones que así ocurren en la naturaleza. Ocurre que el euféctico del sistema calcio silicio 2, silicio, es mucho más fuerte y muy prolongado, muy pronunciado, que digamos que no le da oportunidad al sistema aquí intermedio de presentar. Simplemente aquí estamos denotando lo que la naturaleza se comporta. Así es como se comporta la naturaleza en este caso. Ok, continuamos. Vamos a identificar las fases. Es importante para terminar de analizar este diagrama. Ya sabemos de cajón que si tenemos regiones cuadradas o rectangulares, pues son regiones de fases heterogéneas. Tenemos una región heterogénea. Aquí tengo otra región heterogénea. Lo que está dentro de ese rectángulo heterogéneo. Tengo una tercera región de mezcla de fases heterogéneas. Tengo una cuarta región de fases heterogéneas. De las fases que aquí están marcadas para todo ese tipo de regiones donde lo que prevalece
es la mezcla de fases heterogéneas. Altas temperaturas, siempre tendremos una región líquida a un momento, y si observamos ya no vemos lomos de miscibilidad, no vemos regiones de soluciones sólidas, por lo tanto todo lo que resta sería indicar las regiones de cristalización. Tampoco tenemos puntos de fusión incongruentes, entonces este diagrama parece ser relativamente sencillo porque no hay incongruencias. Cuando hay incongruencias pues se complica un poco el análisis de este diagrama de fases. Vemos que tenemos aquí tenemos la región del calcio, por lo tanto lo que cristaliza pues aquí es calcio. Del otro lado de la moneda pues tenemos el silicio, por lo tanto ¿qué es lo que cristaliza? El silicio, esta región. Y ya las regiones internas, pues ya va a depender de cuál estamos hablando en particular. En este caso lo vamos a ver. Aquí tenemos internamente el 1,2, perdón, el 2,1, 2 de calcio y 1 de silicio. Por lo tanto, eso es lo que vamos a esperar que se cristalice en estas curvas. Están pegadas a ese compuesto concurrente. Tenemos, de igual modo, la aparición del compuesto 1,1, esta línea vertical. Entonces, aquí hay que corregir. Disculpen esto, hay que corregir esto. Por lo tanto, es la región 1,1. Sin mayor problema, lo anotamos. Ya nomás me quedaría identificar las regiones para el 2,1 marcado, el 1,2, perdón, 1 de calcio y 2 de silicio, y pues básicamente aquí sí está muy claro, y hemos denotado que el 1,1 es muy predominante, por lo tanto, no es observable desde el lado izquierdo, porque tenemos aquí confusiones de regiones de cristalización, es lo que nos da la parte experimental y es lo que observamos en la naturaleza. Muy bien, el análisis isoprético es la siguiente diapositiva. Aquí nos piden dos composiciones. La primera composición que nos piden es para el 20% de silicio. Vamos aquí a marcar 20% de silicio y 80% de calcio. Es lo mismo que decir, tengo 20 átomos de silicio por cada 80 átomos de calcio, porque es una fracción molar. Podemos expresarlo de esa manera simple. Y me piden que haga este análisis de enfriamiento. Entonces, los análisis de enfriamiento pues, son importantes en las regiones de cristalización. Entonces, si vemos este enfriamiento, cuando está en fase líquida, pues no ocurre nada, es el compuesto, sigue siendo 20 de silicio, 20 átomos de silicio, 80 átomos de calcio. En el punto en que toca el punto de cristalización que ocurre a 1170, a 1170, empieza a precipitar algo. ¿Qué es lo que precipita? Pues ya vemos que esta es la región de cristalización
para el compuesto 2,1. Tiene que haber congruencia en esto. Aquí tengo mi compuesto congruente. Bien, entonces ahí, pues básicamente hay trazas del precipitado, pero esencialmente todo es líquido. Y a 1000 grados ya hay cambios de composición, ya hay una cierta cantidad líquida y ya hay una cierta cantidad sólida. Bien, la regla de la palanca nos va a decir cuánto sólido hay y cuánto líquido hay. Entonces, en este punto, necesito la regla de la palanca. Entonces, esta es la parte sólida. El calcio 2, silicio 1. Y aquí tengo mi palanca opuesta al sólido. Mi palanca opuesta, ¿cuánto mide? Pues aquí vemos que tiene fracción de 0.2 menos el punto que toca es 0.13. Pues 0.2 menos 0.13 dividido entre mi palanca total. Palanca total, la marco, pues lo que conocemos ya de la regla de la palanca. ¿Cuánto mide? Pues mide 0.33 menos 0.13. Hace este cálculo y me da un valor de 0.35 unidades de el sólido. Y si resto 1 menos, aquí voy a corregir, 0.35, me va a dar un valor de 0.65. Entonces ya habíamos comentado que este 0.35 corresponde a la parte sólida y ese 0.65 debe corresponder a la fase líquida en ese punto. ¿Cuál punto? El punto de 1000 grados. Estamos en mi experimento. El sólido, ya hemos dicho que lo único que va a precipitar en esta región, pues, es el compuesto 2,1 calcio silicio. Si dijimos que inicialmente tenemos 20 átomos de silicio y 80 átomos de calcio, por lo tanto, podemos decir que tenemos 35 átomos en fase sólida y vamos a tener, aquí borrar, conciencia de colores, vamos a tener 65 átomos restantes. Bien, de esos 35 átomos del compuesto 2,1 de calcio silicio, si es un compuesto 2,1 calcio silicio, por lo tanto, 2/3 partes es calcio. Y ahora la relación, las 2/3 partes de 35 es 23.3 átomos de calcio pertenecen a este compuesto de calcio 2 silicio, por estequiometría. De igual modo, por estequiometría tendremos que la tercera parte es silicio. Por lo tanto, tengo 11.7 átomos de silicio. Y bien, regresando a la parte líquida, pues tenemos que 65% de átomos, o 65 átomos van a estar en fase líquida,
La fase líquida está compuesta por átomos de calcio y átomos de silicio. Entonces aquí podemos ir a los cálculos o por mera resta también podemos resolver. Si teníamos inicialmente 20 átomos de silicio y si 11.7 átomos de silicio han precipitado, la resta nos daría 8.3 átomos de silicio. Están todavía en el fundido, en fase líquida. Y de igual modo, también por resta, inicialmente teníamos 80 átomos de calcio, y de esos 80 átomos de calcio, 23.3 átomos de calcio ya han precipitado. Si restamos esta cantidad, me quedarían 56.7 átomos de calcio están en fase líquida. Si sumamos estas cantidades, $56.7 más 8.3 me da 1065 átomos restantes. Entonces todo esto me tiene que llevar a una equilibración de masas en todo momento. No, las masas no se van a perder. Las cantidades iniciales deben ser igual que las cantidades finales. Eso sería lo explorable en el punto 2.2 inicial del silicio. Ya nomás nos falta una sola composición para terminar. Bien, este problema es el mismo diagrama de fases, pero ahora mi composición inicial pues es punto 8. Punto 8 equivale a 80 átomos de silicio en equilibrio con 20 átomos de calcio. Bien, entonces siguiendo el enfriamiento en este punto inicial, vemos que el primer punto interesante ocurre un poquito arriba de 1300, vamos a decir 1305. Prox, ojo en cubero. Se dice que empieza a precipitar algo. ¿Qué es lo que empieza a precipitar? Bueno, ya habíamos dicho en nuestro análisis previo de fases, que es lo que puede precipitar en esa región, el silicio. Seguimos con el enfriamiento. Y me piden hacer el análisis de cristalización. Si mal no recuerdo, en el punto 1030, antes de que todo cristalice. Entonces sería como en el punto 1030, temperatura ligeramente encimita. Como hemos dicho, ese más indica que estamos ligeramente por encimita de esa región, por lo tanto todavía no todo ha cristalizado, porque sabemos que aquí la zona de cristalización. Tenemos dentro de esta región una cierta parte que va a ser líquida. Y eso es lo que nos piden para esta parte. Esta es la región de máxima cristalización. Entonces, una parte es sólida y una parte es líquida. La regla de la palanca nos dice cuánto es sólido y cuánto es líquido. Por lo tanto, necesitamos pues aplicarla. Vemos que mi parte, ¿cuánto sólido hay? Bueno, para empezar, ¿dónde está el sólido? Aquí el sólido está del lado derecho. Por lo tanto, yo necesito denotar la regla de la palanca opuesta. Es igual a 0.8 menos el punto de extrapolo es 0.694. La palanca total, aquí vamos a marcarla,
que es 1 menos 0.694. Esto me da un valor ya de 0.346. 0.346 es la parte sólida. Y restamos 1 menos 0.346, que aquí me van a otra vez a disculpar, voy a rayar, a corregir. Este cálculo es 0.3406 y el resultado sí está correcto. Esa es la parte que ahora es líquida. El colorcito, ponerle otro color. Ya está. Bueno, entonces de lo que es sólido, ¿por qué es sólido? Pues vamos a pensar que tengo 34.6 átomos. Esos 34.6 átomos que es sólido, pues esencialmente es 100% silicio, porque ya estamos, ¿en qué región estamos? Estamos en la región de cristalización del silicio. Entonces lo único que cristaliza, pues es silicio. Por lo tanto, el 100% de esos átomos son de silicio y el 0% de átomos son de calcio. Porque lo único que cristaliza es silicio. La parte líquida, que tiene calcio más silicio, se los podemos sacar por resta. Si tenía 80 unidades iniciales de silicio, le restamos las 34.6 unidades de silicio que ya han precipitado, vamos a tener que en fase líquida, pues me faltan 45.4 unidades de silicio en fase líquida. Y como nada ha precipitado de calcio, por lo tanto, estas 20 unidades de calcio, 20 átomos de calcio que tenía al principio, pues sigue estando en fase líquida. Sí, pues aquí debe de corresponder, si sumamos, las 65.4 átomos en fase líquida y contrastado con 34.6 átomos en fase sólida, dando un total de las 100 unidades con que habíamos comenzado. Y ya la última diapositiva del día de hoy es el análisis por debajo de los 1030 o de la temperatura eustética, en ese punto en particular, que sería, bueno, mi entrenamiento que había estado realizando. Ahora, ¿qué pasa si estamos a una temperatura inferior? Vamos a marcar 2030 con una rayita negativa por encima, indicando que, pues bueno, pues todo es sólido. Ya no hay posibilidad de que haya fase líquida. Entonces, como se mencionó en la clase pasada, en esta situación sucede que lo que ya estaba sólido va a permanecer sólido. ¿Qué es lo que ya estaba sólido? Pues solamente los 34.6% átomos de silicio van a seguir siendo sólidos. Pero lo que estaba líquido va a pasar ahora sólido. Lo que estaba líquido a 1030 por encima
de los 1030, por debajo de los 1030, todo va a ser ahora líquido. Pero todo lo que era líquido por encima de los 1030, la parte que era líquida, va a solidificar por debajo de los 1030. Entonces, teníamos 65.4 unidades, del cual eran 20 átomos de calcio, recordando la diapositiva pasada, y 45.4 átomos de silicio. Pero aquí hay que tener cuidado en que, bueno, sí tengo 45.4 átomos de silicio y tengo 20 átomos de calcio. Pero lo que cristaliza es silicio, ¿correcto? Pero también no cristaliza calcio en esta región. Lo que cristaliza es el compuesto calcio-silicio 1, 2. Siliciuro de calcio 1, 2. Por lo tanto, por estequiometría, yo debo de reconvertir eso. Quiere decir que este 20 átomos de calcio pues, forman parte de ese compuesto, siliciuro de calcio. 2. Entonces, si todo mi calcio se tiene que cristalizar en ese siliciuro de calcio 2,1, pues yo puedo, aquí tengo mis 20 unidades de calcio y por estequiometría, eso se asocia con 40 átomos de silicio en total, dándome un gran total de 60 átomos de siliciuro de calcio 1, 2. Si debería tener 65.4 átomos, pues quiere decir que lo que resta, pues es mi silicio. Lo que todavía estaba líquido, que es silicio. Entonces, debemos de ver que todo debe de coincidir. Tengo mis 20 unidades de calcio, ese no es problema. Calcio, empezamos con 20 unidades de calcio. El silicio, vamos a anotarlo. Aquí tengo, voy a anotarlo por aquí, 34 átomos de silicio. Aquí. Voy a anotar con otro colorcito para anotarlo. Aquí tengo 40 unidades o átomos de silicio. Están en el compuesto 1, 2. Estos átomos corresponden únicamente al silicio. Y por último tengo el 5.4 átomos de silicio. Lo voy a anotar. 5.4 átomos de silicio. ¿Qué me da? Pues sumo. Debe dar 80. Tenemos concordancia estequiométrica. 80 átomos de silicio. Con eso tenemos el análisis de la composición. Bien, voy a terminar de grabación.